el hombre que transformó Cinépolis. Cinépolis es una empresa privada fundada en el año de 1971 en la ciudad de Morelia, Michoacán, bajo el nombre de Organización Ramírez, y hoy en día es una de las empresas más admiradas con mayor presencia internacional y orgullosamente mexicanas. Por más de 20 años, esta empresa creció de manera moderada, bajo su concepto de cinemas gemelos y multicinemas. Pero en la década de los 90 llegaría una etapa que transformaría por completo la industria del cine en México. Las salas que eran propiedad del gobierno debían de privatizarse. Esta apertura traería a nuevos competidores al mercado y por supuesto los clientes querrían cada vez más. Por lo que, a consecuencia de todo esto, en 1994 nace la marca Cinépolis, que es como la conocemos hoy en día. Ante la apertura al mercado internacional llegarían nuevos competidores, como es el caso de Cinemark, y esto obviamente representó una amenaza importante para Cinépolis, donde prácticamente tenía dos opciones: crear o morir. Para esto, en el año de 1996, un mensaje cambiaría por completo el destino de la empresa. Alex, te necesitamos. Alejandro Ramírez, mejor conocido como Alex, en el año del 96 trabajaba en las Naciones Unidas de Nueva York, siendo él egresado de la Universidad de Harvard. Su abuelo, que actualmente estaba en el grupo de Organización Cinépolis, lo mandó llamar, por lo que le envió un paquete mostrándole los distintos encabezados de algunos periódicos, dándole a entender que la competencia en México se iba a poner bastante difícil y que sin su ayuda esto no sería posible. Por lo que dentro de ese paquete venía una nota que decía: Alex, te necesitamos. Alejandro accedió y regresó a México después de haber estado una larga temporada en Estados Unidos, y a sus 26 años ingresar al grupo. Y en un lapso de 4 años hizo cambios sin precedentes que al día de hoy han hecho el Cinépolis moderno que todos conocemos. El mismo Alejandro afirma que uno de sus principales retos al entrar a Cinépolis era lidiar con los altos mandos de la empresa, que si bien tenían otra educación completamente diferente, al principio no estaban tan de acuerdo con las ideas disruptivas que presentaba Alejandro, como por ejemplo quitar los intermedios en el cine. Si tienes menos de 30 años probablemente ni te acuerdes, pero en las películas había una persona que la cortaba a la mitad para que las personas fueran a la dulcería a comprar cosas y regresar a ver la película, por lo que Alejandro presentó la iniciativa prácticamente de quitar el intermedio, lo cual presentaba una amenaza importante para las ventas de la dulcería. Sin embargo, fue así como Alejandro se empezó a hacer de un nombre dentro de la empresa, ya que no bastaba con ser familiar, simplemente él necesitaba dar resultados y al final lo consiguió. También introdujo nuevos tamaños en los refrescos y las palomitas para darle al cliente más alternativas, y esto se tradujo en mayores ventas para la dulcería. También bajo su mando se implementaron muchas cosas tecnológicas. Por ejemplo, antes si tú querías entrar al cine había filas bastante largas y te daban boletos de tipo feria para poder entrar. Él fue pionero al implementar recursos tecnológicos, como sistemas de cómputos avanzados y por supuesto hacer una dulcería mucho más eficiente. Y su logro más importante, que fue institucionalizar la empresa familiar. Bajo su gestión pasaron a formar un consejo de administración independiente, que incluiría en su momento a don Rubén Aguilar, que fue director por muchos años de Banamex. Esto también le permitió a la empresa tener un gobierno corporativo, así que invitaron a asesores de la Universidad de Harvard que Alejandro ya conocía para capacitar a los mismos familiares y que supieran mucho más sobre cómo pasar de ser una empresa familiar a ser una empresa institucional, y de esta manera exponenciar el crecimiento y desarrollo de Cinépolis. Y así fue como llegó la internacionalización de Cinépolis. La expansión del negocio comenzó en Centroamérica y posteriormente en Colombia. Y esto fue gracias a que ya tenían un modelo de negocio expandible y replicable. Hoy en día, Cinépolis opera 820 cines en 17 países, entre los que destacan Estados Unidos y la India. Y esta estrategia representó un gran logro porque lo que quería Cinépolis como corporativo era reducir y diversificar el riesgo país, en dado caso de que en algún país, por ejemplo, las ventas llegaran a caerse. Pero el riesgo país no fue suficiente ante la pandemia. Por supuesto que ni en su peor momento se imaginaron que todas las salas a nivel mundial iban a cerrar, y así pasó. Aunque si bien a Cinépolis le ayudó mucho que en el 2009 existiera la contingencia sanitaria derivada por la influenza H1N1, donde en alguno de sus contratos ellos establecieron cláusulas de pandemias, que quizá jamás nos hubiéramos imaginado que algún día se cumplirían. Y donde no existían esas cláusulas, pues bueno, tuvieron que negociar. Además de todo, lo que salvó a Cinépolis de un golpe tan duro fue su buena administración financiera. Ellos, desde que empezaron la empresa y por petición del Consejo de Administración, sus niveles
niveles de endeudamiento eran de los más bajos de la industria, lo que le permitió sobrevivir por prácticamente un año y medio que estuvieron cerradas todas sus salas. Y aún así, los desafíos seguían a la orden del día. Por ejemplo, el anuncio que en 2023 Cinépolis Click cerraría por completo. Cinépolis Click fue el servicio de streaming que pretendía competir con Netflix y algunos otros servicios. Sin embargo, el incremento de competencia en el sector provocó la caída de Cinépolis Click. Así que decidieron cerrar la plataforma para enfocarse en lo que mejor saben hacer: exhibición, dulcería y atención al cliente. E implementar nuevos proyectos, por ejemplo, Atmósferas. Atmósferas busca quitar lo que más le duele al cliente, que son las filas. Este proyecto busca que en un lugar se compre todo, desde boletos hasta dulcería, y al momento de que el cliente llega a taquilla y presenta su código QR, da la orden a cocina para que se le prepare lo que el cliente ordenó, procurando una experiencia 360 y de esta manera que el cliente quede satisfecho y regrese a Cinépolis. En conclusión, Cinépolis ha experimentado años muy difíciles y muchos fracasos, siendo la pandemia la peor crisis importante no solamente para Cinépolis, sino para toda la industria. Afortunadamente, las salas ya volvieron a estar llenas y en 2023 se espera que el contenido sea cada vez mejor. De momento, ellos no tienen planeado una estrategia de crecimiento agresiva como la que tenían la década pasada, sino que buscan regresar a sus orígenes, centrándose en la experiencia del cliente, manteniendo finanzas sanas y por supuesto consolidarse como la capital del cine y orgullo mexicano.